Hola, ¿qué tal? Estamos en el programa Odontología para Todos, este programa que está dedicado a público en general por nosotros, los especialistas en odontología. El día de hoy tenemos como invitada especial, como siempre, una doctora ya muy conocida por todos ustedes, que es la doctora Beatriz Chacón Mireles, especialista en cirugía oral y maxilofacial. Ha venido en varias ocasiones, nos da mucho gusto recibirte una vez más aquí, Beatriz. Gracias, doctora. Encantada de estar nuevamente y saludar al auditorio. Bueno, pues la doctora Betty Chacón, en realidad, en esta ocasión viene, no escogió el tema, no le di la oportunidad. En esta ocasión le hice una petición específica para que viniera a traer un tema que para mí se me hace muy importante desde el momento en que muchos, cuando estamos estudiando la carrera de odontología, Betty, no sé si tú lo sientas así, nos llama mucho la atención una problemática que es muy intensa, que aqueja muy poquita parte de la población y se presta muy malos diagnósticos. A mí me ha tocado ver, nunca me ha tocado ver un caso en mi consulta, a pesar de que tengo ya casi 30 años de práctica profesional, con consulta fluida, gracias a Dios, y nunca en mi vida he visto un caso bien diagnosticado de neuralgia del trigémino, del nervio trigémino. Ese es el tema del día de hoy, neuralgia del nervio trigémino. Entonces, pues bueno, vamos a partir de la base de que, ¿cómo describirías tú lo que es una neuralgia? Pues una neuralgia está definido como un dolor que tiene su origen en la distribución de un nervio. Un dolor que es propiamente de origen nervioso. Ese viene siendo una neuralgia. Como definición, pues una neuralgia del trigémino viene siendo un dolor que se encuentra dentro de la distribución de este nervio, que normalmente ya para una definición más exacta, pues ya tenemos las definiciones como la de la Sociedad Internacional de las Cefaleas, que ahí describe esta definición, la propia neuralgia del trigémino, como un dolor recurrente que es de un solo lado o unilateral y que está caracterizado por un dolor agudo, que puede ser de corta duración, normalmente dura de unos segundos hasta algunos minutos. Fíjate que en realidad yo he leído también que, bueno, eso es a veces en unos inicios. No sé si nos pudieran poner la primera fotografía para que pudiéramos ver. El nervio trigémino es el quinto nervio que Par se craneal. presente, o par craneal, ¿sí? Porque se presentan por pares. Entonces, tiene tres partes, yo creo que por eso se llama trigémino, de tres. Así es. Y bueno, pues en realidad, básicamente, la parte superior, que es el oftálmico, es como más que nada sensitiva, pero la parte de abajo, que es lo que refiere a la mandíbula, es más que nada motora y nos ayuda a abrir y cerrar con los músculos de la masticación, o sea, del habla. El azul, que es el de en medio, que es la maxilar, pues también tiene sensitiva y motor, o sea, es un nervio mixto, ¿verdad? ¿Cómo lo Este, explicas? A ver, lo que viene explícaselo siendo, a- sí, es al un público. nervio que nos va a dar una sensibilidad o va a recoger sensibilidad tanto, bueno, nos va a dar sensibilidad y también coordinación motriz. Lo que viene siendo la primera rama, la oftálmica, la maxilar, las dos primeras, ahí es meramente sensitivo, recoge Ujú. todo lo que es la sensibilidad y en la parte de la mandíbula es motor y sensitivo. Ahí en la parte de la superior, la oftálmica, ahí va a recoger la sensibilidad de la mitad anterior del cuero cabelludo, la frente, el párpado superior, también parte del globo ocular, y mientras que en la parte maxilar, pues ahí va a recoger la sensibilidad del párpado inferior, la piel del pómulo, de la mejilla, la sensibilidad de los dientes superiores y también de las encías y también pues de la parte interior de la encía que recubre las mejillas. Mientras que la parte mandibular, ahí pues va a ser un poquito más específica también porque ahí controla también parte de los músculos masticatorios, todo lo que viene siendo la piel de esta región, el labio inferior, el mentón, los dientes, la encía de esta zona y también pues, recoge la sensibilidad del gusto de parte de la lengua. Y es por eso que nosotros los odontólogos pues estamos muy relacionados con este par craneal, que es el nervio trigémino, porque pues realmente recoge todo lo que es la impresión sensitiva y motora de la mandíbula prácticamente, todo lo que está en el tercio inferior, que también corresponde a una parte de la maxila. Y bueno, pues ustedes como cirujanos maxilofaciales también están muy relacionados en todo lo que es el aspecto facial de este nervio, que es muy importante. Entonces, toda su alteración y la problemática
pues en realidad ustedes son los más preparados para poder dar el diagnóstico y sobre todo el tratamiento, Betty. Así es, aunque no normalmente todo el tratamiento recurre en el cirujano maxilofacial. También muchas veces ya cuando el tratamiento deja de ser un poquito insuficiente o ya no se encuentra una mejora a la sintomatología dolorosa, ya también hay que tratarse de manera con interconsultas o concomitante con el neurocirujano, el neurólogo, medicina del dolor, por algunas especialidades por nombrar. Dinos más o menos, ¿cuál es la incidencia que se llegue a presentar esta neuralgia? Pues es un dolor tremendo, o sea, hay que avisarle al público que en realidad es un dolor muy, muy intenso. He visto que en algunas ocasiones, bueno, pues se prolonga, son por episodios, pero a veces estos episodios llegan a ser continuos durante varias veces al día o incluso llegan a ser periodos de tiempo ya más prolongado, que es cuando la gente, bueno, está al borde de la desesperación e incluso yo he visto pacientes que toman medicamento controlado, es decir, narcóticos, básicamente, porque no hacen efecto los analgésicos comunes y corrientes que nosotros vamos y compramos a la farmacia sin receta, esos no hacen efecto prácticamente. ¿Estoy contando mentiras o dinos la mito y realidad, Betty? No, doctor, está de hecho en lo correcto. Sí, es un dolor realmente que es muy, muy molesto en los pacientes. Realmente el paciente acude simplemente porque ya le es imposible continuar con su vida normal. Desde que no puede dormir porque el dolor lo despierta, a actividades como lavarse la cara, afeitarse, maquillarse, vestirse, realmente eso puede desencadenar una respuesta de dolor muy, muy aguda, muy, muy grave, que es lo que caracteriza esta neuralgia. Porque hay que ser muy, tener la capacidad. Así como usted lo mencionó, el odontólogo es quien normalmente el paciente va a recurrir de primera instancia porque el dolor le refiere lo que es la región facial. Normalmente lo que están más afectados es la segunda y la tercera rama, el maxilar y la mandíbula. A veces lo viene relacionando con un dolor de tipo dental o por alguna encía que está lastimada, una parte, perdón, de la encía. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo a la hora de hacer una buena historia clínica para poder diferenciar estos síntomas, establecer un diagnóstico y para después dar un tratamiento. ¿Cómo hacer un diagnóstico? Y aquí quiero que nos pongan la siguiente fotografía que nos hiciste favor de traer, Betty, y dinos cuáles son estos criterios para establecer un buen diagnóstico y no equivocarnos, porque mira, yo he visto personas que les han diagnosticado neuralgia de trigémino y digo, no, es que hay que investigar muy bien, porque primero, si la causa es principalmente dental, hay que primero ver si el dolor es de origen dental, que es en la mayoría de las veces, porque si yo llegara a presentar un caso como un dentista común aquí en la ciudad de Durango, con un paciente que llega a mi consulta con una neuralgia de trigémino, pues yo básicamente casi que hago un reporte clínico porque sería un hallazgo muy importante dentro de mi consulta, ya que la incidencia que se presenta es muy baja, ¿verdad? Entonces quiero que establezcamos muy bien los parámetros para establecer un buen diagnóstico y no irnos a equivocar diciéndole al paciente que tiene una neuralgia, cuando en realidad a lo mejor quitándole un diente que tiene mal o haciéndole un tratamiento de endodoncia, porque también a veces hay dientes que duelen muchísimo, es un dolor agudo, pero no es por periodos prolongados. Entonces, ayúdanos con esto. Muy bien. En cuanto a la incidencia, pues es muy baja, sí son 4 casos alrededor por cada 100,000 personas. Y en cuanto a los criterios, pues sí, la Sociedad Internacional de Cefaleas es muy, muy enfática. Y estos básicamente son 5, lo que son los que vemos en la pantalla, 5 los criterios. Al menos el paciente debe presentar 3 episodios de dolor unilateral, es decir, que solamente el dolor le presenta solamente en un lado de la cara, no invade el otro lado, y que este dolor tiene que cumplir los criterios que son el B y el C. El B pues dice que solamente puede estar afectada una o más ramas del nervio trigémino. Las que ya dijimos pues puede ser la oftálmica, la maxilar o la mandibular. Y que este dolor puede irradiarse a lo largo de la distribución de este nervio, pero no va más allá. No puede dar un dolor más allá de lo que es la distribución de la cara. No puede irradiarse hacia el cuello, hacia la espalda, nada de eso. El dolor debe tener al menos 3 de estas características. Son ataques muy, muy intensos, son recurrentes, lo que ya decía que duran de segundos a 2 minutos, una intensidad muy grave, muy severa. El paciente normalmente lo describe como un dolor de descarga eléctrica, detonante, un punzante, como si le hubieran picado con alfileres. Y este dolor se presenta por un estímulo inocuo o no doloroso.
Desde lo que le mencionaba, lavarse la cara, vestirse, ponerse crema, maquillarse, el roce de la piel, de las sábanas, todo eso molesta y genera mucho Hasta dolor. hablar, Exacto. abrir la boca, bueno, limpiarse la nariz, no sé, Todo detalles eso. casi, casi que parecieran insignificantes, pueden ser detonantes para que de ahí se dé un episodio, ¿verdad? Así es. Y ya como último, pues nada más descartar que no haya una alteración de algún otro nervio que esté ocasionando este dolor o desencadene esta respuesta. Y la otra punto o criterio es que el dolor que se describió no entra dentro de la otra clasificación de esta misma clasificación internacional. Bueno, pues esto es muy importante. Mira, yo te voy a decir en particular, no voy a mencionar nombres. Tuve en mi consulta una paciente que le iban a seccionar el nervio trigémino. Entonces a mí se me hace muy grave porque pues tú sabes que después de que de tan grave ya tenía años en un diagnóstico donde le dijeron que tenía una neuralgia y había acudido con un neurocirujano aquí de la ciudad, muy bueno, muy reconocido. El neurocirujano ya le había mandado con muchos dentistas a hacerle estudios y no le habían encontrado nada, entonces dijo, después de mucho tiempo, dijo, no, pues no podemos permitir que viva así la paciente. Tomaba medicamento controlado y le iban a hacer, por decir algo, el lunes una sección del nervio o le iban a quemar, porque antes se usaba hasta creo que con alcohol o algo así, quemar un poquito el nervio. Y le digo, bueno, pues si tiene los terceros molares, que los tenía arreglados, tenía un trabajo, unas amalgamas muy bien hechas, por cierto, las veía uno por arriba y se veían perfectas. Le digo, quítese los terceros molares y pues no va a perder nada. Mucha gente se hace los terceros molares, las cirugías de forma rutinaria. Estas no serían ni siquiera cirugías porque ya estaban erupcionadas, arregladas. Se quitaron los terceros molares y me creerás que se le quitó el problema. Entonces, es algo así como tener que hacer un buen diagnóstico, porque de eso, imagínate lo que puede depender que le hubieran hecho una hemisección del nervio, ¿verdad? Así es. Entonces, por eso sí es importante su diagnóstico. Doctora Beatriz Chacón Mireles, estamos hablando de lo que es la neuralgia del nervio trigémino. Y básicamente, y para establecer un buen diagnóstico, tú ya nos dijiste cuáles eran los parámetros, más o menos, bueno, no más o menos, nos los dijiste con exactitud, pero quiero saber a qué se le atribuyen o cuáles son las causas de que se presente esta problemática. Ok. Pues sí, en cuanto a nada me gustaría agregar de los criterios de diagnóstico, pues siempre asegurarnos de hacer una buena historia clínica, ver la cronología en cuanto al dolor. Y sí, en cuanto a las causas, pues justamente esta historia clínica nos puede dar incluso unas pistas o nos las puede dar totalmente. Algunas de estas causas, pues también la neuralgia del trigémino se puede dividir como idiopática. La idiopática es aquella que realmente se estudió bien la neuralgia, se pidieron estudios de imágenes, radiografías, resonancias, se hicieron pruebas de vitalidad dental, se hizo una valoración periodontal y no se encontró ninguna causa que fuera la causante de esta neuralgia, es la idiopática. También tenemos la neuralgia secundaria, que esta puede estar relacionada a la esclerosis múltiple o bien alguna alteración arteriovenosa, que esta alteración arteriovenosa lo que puede hacer es como la imagen que vemos en el circulito, eso que se ve rojito pues es un vaso sanguíneo. Ese vaso sanguíneo puede estar alterado, puede tener algún crecimiento, alguna tumoración, y esto lo que puede hacer es que comprime o hace peso sobre la fibra nerviosa del trigémino. ¿Qué es lo que pasa? Al hacer una compresión, el nervio, para fines didácticos, lo podemos comparar como un cable forrado. Entonces, el nervio, este cablecito forrado, si le cargamos un peso, hay una compresión, empieza a sufrir un daño que después es una desmielinización. Es decir, que esta capita, el forro de este cablecito, se pela, por así decirlo, se cae, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una fuga de impulsos eléctricos que lo recogen en otras zonas circundantes, algunas otras fibras nerviosas, y es que por eso se recibe el estímulo de una manera muy abrupta. Y otra de las causas pues también es la neuralgia de trigémino dolorosa, que esta puede estar relacionado al herpes zóster, incluso también puede aparecer después de que presentó el cuadro del virus del herpes zóster, o también secundaria a un proceso de trauma. Y es que hay que explicarle al público, Betty, yo creo, que el sistema nervioso básicamente es como el sistema eléctrico. Entonces, así como los edificios tienen un sistema eléctrico, pues los seres humanos tenemos este sistema que es eléctrico también en nuestro cuerpo, y la verdad es de que son como estos cables que cuando están cubiertos por esta capita y a lo mejor cuando se alteran,
pues se pela el cable, digamos, y entonces pues ahí está pelón ¿verdad? El cobre y El hambre. entonces hay descargas y entonces sí ha de ser súper, súper incómodo. Entonces, bueno, pues las personas que tienen esclerosis múltiple tienen precisamente problemas en cuanto al envolvimiento de todo lo que son los nervios, ¿verdad? Entonces, por eso yo creo que está asociado en algunas ocasiones también con esclerosis múltiple. Así es. Esto es en cuanto a las causas. La mayoría yo creo que son idiopáticas, ¿verdad? O sea, nunca Así se es. les llega a encontrar la causa real. Entonces, pues a veces se hace como un diagnóstico, se llega a la conclusión, pero la causa real a veces es muy difícil determinarla. Es por eso que, bueno, yo quiero ahora ir a lo que es el tratamiento. ¿Qué vamos a hacer cuando ya nosotros hicimos un muy buen diagnóstico y encontramos que efectivamente, y por desgracia, nuestro paciente tiene una neuralgia del nervio trigémino? Ok, pues en cuanto a tratamientos, el tratamiento de primera elección siempre va a ser los fármacos. Fármacos como cuáles, pues principalmente en la literatura y los que se ha visto en reportes que tienen muy buena mejora sobre todo estos episodios de dolor, son los anticonvulsivos. Pero estos medicamentos, ojo, hay que tener mucho cuidado para su administración, porque estos medicamentos tienen también efectos secundarios que pueden ser muy graves. Desde anemias, alteraciones en cuanto al estado de alerta, el paciente puede tener mucho sueño, estar somnoliento todo el día, náuseas, vértigo. Entonces hay que tener mucho cuidado y sobre todo hay que informar al paciente sobre esto. Cuando también estos medicamentos se inicia esta terapia, ojo, también aquí el paciente debe ser muy paciente, porque a pesar de que ya hay protocolos establecidos, siempre debe de establecer el tratamiento personalizado. A veces que para poder llegar a remitir este dolor o que el paciente reciba alguna mejora o perciba alguna mejora, puede tardar meses, incluso hasta años. Hay veces que este medicamento no es suficiente, ya hay necesidad de hacer algún otro tipo de medicamentos, de agregar algún otro medicamento como los que ya comentó, algún tipo de benzodiazepinas, algunos otros fármacos para lograr una mejora y un control del dolor. A veces que este tratamiento incluso es insuficiente y hay necesidad de ahora sí hacer algún tipo de infiltraciones, desde bloqueos con anestesia para que el paciente al menos, si es un dolor muy repentino, calmar el dolor en ese instante. Pero sí a largo plazo esto no puede ser beneficioso estarle inyectando al paciente a cada rato medicamentos. Entonces, por esta razón hay veces que se llegan, como usted comentó, se llegan a aplicar algunos medicamentos como quelantes o bloqueos con glicerol para tener un poquito de mejora y ya como una segunda o última instancia, pues también están los tratamientos meramente quirúrgicos. Que estos tratamientos quirúrgicos sí, básicamente quien los realiza van a ser el neurocirujano. ¿Por qué? Porque son tratamientos en los que hay que ser muy, muy específico, incluso como en la imagen que tenemos arriba, se mapea la zona y esto pues generalmente se encuentra justo detrás de la oreja, se hace la incisión ahí, se hace un pequeño hoyito y por ahí también se puede hacer la cirugía para llegar directamente hacia la raíz donde está el ganglio y dar el tratamiento directamente sobre este nervio. Ahí, Porque pues, la raíz es el ganglio de Gasser, que es la raíz de este nervio trigémino. Y así a es. partir de ahí se divide en estas tres ramas, ¿verdad? Así es, entonces se puede dar radiofrecuencia, incluso lo de abajo pues vemos que es gamma knife, esto también es con medio de radiaciones gamma, se Gamma, empieza, ¿qué me dijiste? ¿Gamma qué, perdón? ¿mandé? Gamma ¿Cómo? knife, es Gamma como un knife. cuchillo gamma, Ajá. entonces lo de Ah, arriba, knife de cuchillo, ok, así es. ajá. Entonces lo que se busca es hacer justamente tratamiento Ujú. y directamente sobre las fibras nerviosas, darle radiación gamma para con esto ver si tiene una mejora del paciente. Hay veces que incluso esos tratamientos quirúrgicos, a pesar de que son bien específicos, súper minuciosos, sí pueden ser insuficientes y el paciente puede tener, conforme pasa el tiempo, incluso meses o años, hay que recurrir de nuevo hacia los tratamientos de fármaco. Es decir, se va de menos a más, obviamente, dependiendo de la sintomatología que tenga el paciente, de la gravedad, de los episodios, de la frecuencia Así es. y obviamente de la cantidad de dolor que sienta. Y de acuerdo a esto, pues se le va tratando de lo más ligero a lo más específico, a lo más grave, que serían cuando tienen que abordar este ganglio de Gasser para poder hacer estos tratamientos directamente sobre el nervio, ¿verdad? Así es. Entonces, pues es muy importante que todos ustedes sepan toda esta información
para que también se den cuenta que también es afortunadamente muy poco frecuente. ¿Sabes de que yo, cuando conocí el caso de Anabel Ferreira, creo que se apellida, una comediante que salía en la televisión, y supe que prácticamente el diagnóstico de una neuralgia del trigémino, pues prácticamente incluso arruinó su vida profesional, casi su vida personal, porque le impidió poder desarrollarse como normalmente ella estaba acostumbrada. No sé si estés familiarizada con el caso, pero sí es un ejemplo de lo que puede llegar a suceder cuando es muy fuerte la sintomatología de una neuralgia del trigémino, ¿verdad? Así es, lamentablemente, pues sí, sí es un padecimiento, un trastorno que sí, el camino para llegar a la cura, al control, hay veces que incluso puede ser de manera espontánea. El paciente se puede estar así, sin tratamiento, y remite, hay cura. Pero hay pacientes que sí, desgraciadamente, incluso con tratamientos y todo, no puede haber cura, y esto a veces, pues sí tiene muchos efectos en cuanto a la calidad de vida, y hay pacientes incluso que sí han llegado a tomar decisiones muy drásticas para acabar con este dolor. Sí, pues bueno, es así como nosotros los invitamos a que acudan constantemente y periódicamente con su odontólogo a hacerse revisiones y obviamente también ir descartando problemas desde lo más leve hasta lo más grave, atendiendo siempre lo que es más grave primero, pero ir descartando para establecer un buen diagnóstico en el caso de una neuralgia del trigémino. Nosotros los invitamos a ver nuestro programa Odontología para Todos aquí en TVU Head, o ya sea también directamente en el canal TVU Head, pero también lo pueden ver ustedes en YouTube a través de nuestras redes sociales. Es bajo el nombre de Clínica de Ortodoncia Avanzada, donde tendremos temas igual de importantes, igual de interesantes, tratados evidentemente con puro especialista. Muchas gracias por su atención y gracias, Betty, por asistir una vez más aquí al programa. Gracias por la invitación. A tus órdenes. Hasta la próxima. Saludos.